¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 6, en el cual estaremos viendo el tema de la misericordia de Dios. Como veníamos diciendo ayer, el tema de la misericordia de Dios en ejercicios espirituales continúa del tema del pecado, ¿no? En la primera semana. Y sí nos parece importante igual tocar este tema porque parece que muchas veces, ¿no? Muchas personas tienen dudas sobre la misericordia de Dios, ¿no? La misericordia de Dios es verdaderamente importante tanto para nuestra vida como, pues, tanto para nosotros, digamos, como católicos, como para Dios, ¿no? O sea, es importante que nosotros, o sea, es importante para Dios que nosotros creamos en su misericordia, ¿no? Tanto es así que, de hecho, las revelaciones que Dios mismo ha tenido, eh, particularmente las dos que conocemos, ¿no? El Sagrado Corazón de Jesús y la Divina Misericordia, hablan ambas de la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, bueno, comencemos con el tema. En primer lugar, ¿qué o quién es la misericordia, no? ¿Qué cosa es la misericordia? Es tener el corazón abierto a los miserables, ¿no? Suena un poco fuerte, pero es así, ¿no? O sea, es la traducción propia, digamos, que viene del latín, de miser y corde, ¿no? Viene de estas dos palabras, ¿no? Corde de corazón y miser de miserable. Entonces, es este sentido de tener el corazón abierto a los miserables, a aquellos que tienen miserias y que a veces también se comportan de forma miserable, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? Y es bueno, creo que se utilice una palabra tan fuerte, ¿no? Porque de hecho la mayoría de problemas con la misericordia que uno llega a tener tienden a ser relacionados con que consideramos que no podemos ser perdonados porque lo que hemos hecho es demasiado miserable, ¿no? Entonces aquí está diciendo de forma explícita, pues, de que Cristo, ¿no? Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Señor, Dios unitrino, tiene el corazón abierto a los miserables, ¿no? A lo largo de lo que vamos analizando en las Sagradas Escrituras, además podemos entender, sobre todo en el Antiguo Testamento, que la misericordia de Dios es fiel y entrañable, ¿no? O sea, es fiel, perfectamente fiel, ¿no? O sea, se mantiene perfectamente fiel en el tiempo, es perfectamente confiable y nunca nos va a fallar, ¿no? Hay una frase, si no me equivoco, de San Agustín que dice que es mucho más probable eh, que Dios pueda contener su ira a que pueda contener su misericordia, ¿no? Y ahorita vamos a entender un poco más de por qué, ¿no? Pero bueno, es una misericordia fiel, ¿no? Perfectamente fiel, perfectamente constante y entrañable porque se conmueve hasta estremecer las vísceras, ¿no? Tiene entrañas de misericordia. Eh, y es así, ¿no? O sea, hay que como que poner en nuestra mente esta imagen, ¿no? De que se conmueve hasta estremecer las entrañas, ¿no? Em, es como cuando nos ocurre una realidad tan fuerte, ¿no? Tan sensible, ya sea espiritual o emocional, que vibramos, ¿no? Que temblamos del dolor, de la alegría, ¿no? Nos estremecemos. Entonces es así de fuerte su misericordia constantemente, porque si es fiel, es permanente, ¿no? Entonces permanentemente tiene una misericordia entrañable. La misericordia es además el atributo principal de Dios, ¿no? Esto lo dice de hecho Santa Faustina Kowalska, ¿no? Que es aquella a la que se le revela Cristo en esta imagen de la divina misericordia, ¿no? Y no solo es el atributo principal de Dios, sino que es parte de la esencia de Dios, ¿no? O sea, Dios es misericordia, ¿no? Así como Dios es amor, Dios es misericordia, ¿no? Dios no podría no ser misericordia. Entonces no es solo un atributo, que sí, de hecho es su atributo principal, sino que además es parte de su esencia, ¿no? Dios no podría renunciar a su misericordia porque dejaría de ser Dios, dejaría de ser perfecto y dejaría de ser amor, además, ¿no? La misericordia es el fruto más propio del amor, ¿no? Contemplar también, pues, de que toda la divina providencia, ¿no? Todo aquello que es provisto en nuestra vida por Dios, de forma explícita sobre todo, ¿no? Y también algunas cosas de forma permisiva,
es misericordia de Dios, ¿no? Sobre este tema vamos a profundizar un poco más adelante porque de hecho no queda tan claro con solo decir esto, ¿no? Em, Aquí pues podemos entender que sobre todo es misericordia aquello que Dios provee explícitamente, ¿no? Entonces, todos los bienes, ¿no? Exteriores, interiores, las gracias, la iglesia, bueno, bienes exteriores, ¿no? Casa, alimento, educación, todo es providencia de Dios, ¿no? Dios ha provisto también de un mundo, de un ambiente en el cual estas realidades existan, ¿no? Y un ambiente en el cual puedan desarrollarse. La misericordia, además, restituye la dignidad del ser humano, ¿no? Esto particularmente uno lo experimenta o lo ve a veces en personas o cuando uno mismo, ¿no? Tiene la oportunidad de ir al confesionario, ¿no? Al sacramento de la confesión, de la reconciliación. Y cuando uno hace bien, ¿no? La confesión y tiene pues unas prácticas de piedad, ¿no? Trata de vivir un recogimiento interior, es más fácil alcanzar esta gracia, ¿no? Porque es un don de Dios que nosotros no elegimos completamente, no, nos disponemos a cogerlo, pero no lo elegimos, de experimentar sensiblemente el perdón de Dios, como una alegría que viene en el corazón, como una liberación, como el perder una carga, ¿no? Que también viene del sentido de reconocer con humildad verdaderamente que tenemos culpas. Entonces restituye nuestra dignidad, ¿no? Nos completa nuevamente, porque el pecado de alguna forma nos rompe interiormente, mientras que la misericordia de Dios, de manera particular en el sacramento de la confesión, nos restituye, ¿no? Restituye nuestra dignidad, ¿no? Nos hace completos de nuevo y nos permite vivir una vida también completa, no digamos bajo la sombra de nuestros pecados. La misericordia de Dios además es una misericordia tan grande que exige e incomoda, ¿no? No sé si alguna vez habrán escuchado una frase como esta, pero recuerdo particularmente una amiga que hablaba sobre una persona que de hecho creo que atendía en un restaurante, ¿no? Y decía que esta persona era tan amable que le incomodaba, ¿no? Entonces es gracioso y extraño, pero es algo así, ¿no? O sea, Cristo no puede elegir no ser íntimo. O sea, te da un espacio, tiene misericordia de nosotros, eh, nos acompaña en nuestro proceso, pero Dios siempre es íntimo, siempre se da por completo, siempre nos ama con amor entrañable, con amor fiel, con amor total, ¿no? Siempre se da todo, ¿no? Entonces, si siempre se da todo esto a veces, pues cuando nosotros tenemos el corazón cerrado, cuando vivimos nuestra experiencia de Dios desde experiencias de amor humanas que han fallado, ¿no? Con nuestros padres, con nuestros amigos, en general con personas en las que hemos confiado, en la misericordia de Dios, el amor de Dios es tan contundente que como que incomoda, ¿no? Como que rompe, porque de hecho rompe las barreras que nosotros, esta coraza que a veces nosotros ponemos alrededor de nuestro corazón, ¿no? Estas murallas que plantamos alrededor nuestro. Y además nos exige, ¿no? Nos exige porque es un amor tan grande que no podemos no responder a él, y no porque, no solo porque sería injusto, sino porque el amor, o sea, cuando uno recibe amor, quiere corresponder con amor, quiere quedarse con aquel que lo ama, que la ama, ¿no? Entonces, es por eso es que también es tan llamativo y es una de las características que hace a Dios tan amable, ¿no? En el sentido no solo de que es amable como que bondadoso, sino que además nos llama a amarlo, ¿no? Concretamente. Vemos de manera particular la misericordia en el Padre, de quien procede todo, además, ¿no? ¿No? Cristo es el Hijo en cuanto a que es engendrado y no creado, decimos en el credo, ¿no? En el Niceno Constantinopolitano. Y de hecho la misericordia es una característica de Dios en todo su ser, o sea, en el Dios unitrino, por ende la misericordia está en el Padre, la misericordia del Hijo y la misericordia del Espíritu Santo, ¿no? Que es una misma misericordia divina, pero de manera particular la vemos en el Padre, ¿no? El Cristo nos comunica al Padre, nos comunica el amor del Padre, ¿no? Él es el rostro
del Padre, ¿no? Y él lo repite muchas veces durante el Evangelio, ¿no? Porque quiere que, que entendamos que, pues, el que, o sea, si él es el rostro del Padre, entonces el Padre es tan perfecto como el mismo Cristo, ¿no? Y es el Padre quien envía a Cristo en la misión de salvarnos, ¿no? Cristo también lo hace voluntariamente, ¿no? Acepta esta misión voluntariamente, la desea, pero es el Padre, digamos, quien de alguna forma, como Padre, toma esta disposición de enviar al Hijo. Entonces, esta misericordia del Padre, pues, asume total paternidad y maternidad, ¿no? Esto se ve sobre todo en en un cuadro de Rembrandt, ¿no? Que se llama, ¿no?, El Hijo Pródigo, en donde, de hecho, bueno, la imagen está más adelante, pero de hecho este hombre, ¿no?, que es Dios Padre, que acoge al hijo pródigo, se nota en sus manos como una mano es de hombre y otra es como que un poco más femenina, ¿no? Y es porque trata de reflejar esta realidad, ¿no? O sea, Dios, de hecho, o sea, Cristo, Jesús, ¿no?, que es hombre, que es ser humano, además es varón, ¿no? Tiene o sea, tiene una sexualidad propia. Pero Dios en sí mismo, ¿no? Particularmente pues el Padre y el Espíritu Santo, no tienen una sexualidad propia porque no necesitan tenerla, ¿no? Son completos en sí mismos, ¿no? De hecho, el sentido también de la sexualidad del ser humano es que se complementa entre varón y mujer, ¿no? Tanto físicamente como espiritualmente, emocionalmente, ¿no? En cambio, Dios es completo en sí, ¿no? Entonces, el Padre, ¿no? En ese sentido, no tiene sexo, digamos, ¿no? Es asexual. Pero justo por eso es que puede asumir perfectamente total paternidad y total maternidad, ¿no? Mientras que un varón normalmente podría asumir solo una total paternidad con características de repente de una ternura que podría parecer maternal, o una mujer podría asumir una característica de total maternidad con algunos rasgos, digamos, de la seguridad particular que podría proveer un padre, ¿no? Sin embargo, Dios es completo en ese sentido, ¿no? De hecho, igual, ¿no? El padre da ternura y la madre da seguridad, solo que lo dan de forma distintas, ¿no? Pero Dios sí es completo, ¿no? Da una misericordia completa, ¿no? Una acogida completa. La misericordia, además, exige el pedir perdón con humildad y asumir y aceptar nuestras miserias, ¿no? La misericordia es gratuita para todos aquellos que quieran recibirla. Y para recibirla hay que reconocernos miserables, ¿no? Como la misericordia es tener el corazón abierto a los miserables, nosotros tendríamos que reconocernos miserables para asumir la misericordia, ¿no? Entonces no podemos, por ejemplo, vivir una vida quejándonos de que la misericordia no llega a nosotros, si no nos hemos detenido a bajar nuestras defensas y decir, perdón, Señor, pequé, ¿no? Perdón, Señor. Y a veces ni siquiera solo pequé, ¿no? O sea, mire cómo mi pecado destruyó esto, ¿no? Destruyó mi familia, destruyó mi relación con tal persona, destruyó mi orden interior, ¿no? Y así, porque el pecado hace eso, destruye, ¿no? Entonces hay que asumir el error que hemos cometido, pedir perdón y recurrir a Dios para que nos abrace en su misericordia, ¿no? Para que podamos descansar en su pecho como el apóstol San Juan, y escuchar los latidos de este Sagrado Corazón que alimentan en nosotros un amor nuevo, ¿no? Y nos limpian pues de nuestras impurezas, de nuestros desórdenes, nos dan una sabiduría para entender cómo y por qué hemos hecho lo que hemos hecho también, ¿no? Otras fuentes para meditar sobre la misericordia, en primer lugar, pues el diario de Santa Faustina Kowalska, que habla pues profunda y abierta y extensamente sobre la misericordia de Dios, ¿no? Creo que es de este libro, no estoy seguro si es de este libro o no, pero estoy casi totalmente seguro que es de este diario, que viene esta frase, ¿no? Que es Jesús diciendo esto, ¿no? Mi nombre es misericordia, ¿no? Y bueno, la puse primero porque de hecho me parece que es una frase muy fuerte, ¿no? O sea, si en algún momento sentimos que Cristo, que Dios en general no nos ama, no nos puede perdonar, no llega a nosotros, no nos alcanza. Entonces creo que recordar esta pequeña frase es contundente, ¿no? O sea, mi nombre es misericordia. O sea, es Cristo, ¿no? Quien dice, yo soy misericordia, yo soy la misericordia, ¿no? Yo soy la misericordia del Padre, ¿no? Entonces, no es que
no es que Cristo sea misericordioso nada más, ¿no? Es lo que decíamos antes, ¿no? No es un atributo de Cristo, no es un atributo de Dios, sino que Dios mismo es misericordia. Entonces no podríamos pedirle otra cosa, porque de hecho, o sea, Él es misericordia y es una misericordia infinita y sobreabundante, ¿no? Entonces, acercarnos a Él debería ser abrazarnos, pues, en esa misericordia, ¿no? Y mirarlo a Él debería ser también mirar el rostro de la misericordia. En respuesta a esto, ¿no? No hay nada que mueva tanto a amar como el sentirse amado, como decíamos antes, ¿no? Por eso es que también es probable que sea una de las características que Dios mismo, ¿no? Que Cristo mismo resalta tanto sobre sí mismo, ¿no? Porque de hecho, o sea, Dios sabe que somos débiles e imperfectos, ¿no? Él nos creó así también, ¿no? No nos creó perfectos, nosotros nos imperfeccionamos en el camino. De manera particular, claro, ¿no? En el pecado original contrajimos pues la concupiscencia, ¿no? Esto nos alejó de ciertas realidades eh, propias de Adán y Eva que fueron creados en condiciones perfectas en un inicio, ¿no? Y que encontramos de manera particular pues en Cristo, ¿no? El nuevo Adán, y en María, la nueva Eva, ¿no? Que también pues en su ser inmaculados, ¿no? Tienen estas perfecciones. Em, pero claro, ¿no? La mayoría de nosotros no somos así. Entonces estamos llenos de debilidades y de heridas y bueno, en general, ¿no? De realidades que necesitan ser sanadas y que solo pueden ser sanadas por Dios, ¿no? Entonces Dios nos ama ya desde esta realidad, ¿no? Débil, impura, pecadora, miserable, ¿no? No espera que cambiemos para amarnos, ¿no? Nos ama siempre. Sin embargo, desea que seamos felices y eso solo se alcanza en la renuncia al pecado. Una frase de Santo Tomás, ¿no? Que habla también sobre la misericordia: mostrarse misericordioso es considerado como lo propio de Dios, y en ello se manifiesta sobre todo su omnipotencia, ¿no? Esto me parece muy importante porque la omnipotencia de Dios se da sobre todo en el amar, ¿no? Uno podría pensar, ¿no? Que la omnipotencia de Dios se da, no sé, en su capacidad de crear, por ejemplo, en su capacidad de crear eh, el universo, ¿no? Los planetas, las montañas, el mar, ¿no? De crear instantáneamente con solo desearlo, ¿no? Y si bien son, claro, características, pues, de su omnipotencia, hay mucha mayor omnipotencia en la capacidad de amar a quien no merece ser amado, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? A quien ha fallado, a quien falla muchas veces, a quien sabemos que podría fallar de nuevo. Porque mientras que en la realidad de crear hay pues una realidad milagrosa de la gracia, ¿no? Del obrar de Dios, que es natural, porque está en el orden de la naturaleza, ¿no? En el crear cosas físicas, en el orden de perdonar o de amar a quien no merece ser amado, o de colaborar con la conversión de aquellos nosotros, ¿no? Que somos defectuosos en el sentido de que somos débiles, es mucho mayor, ¿no? Porque es una realidad sobrenatural, ¿no? Es una realidad que toca el espíritu y no la materia, ¿no? Entonces es mucho mayor y es mucho más propio de su omnipotencia el establecer que Dios ama siempre y es siempre misericordioso sin importar lo que hagamos, ¿no? Ahí, claro, entra un componente de justicia en donde nosotros pues tenemos que asumir humildad y decir perdón, ¿no? Que es pues un pago tan pequeño y tan corto por una realidad tan grande, ¿no? Igual vamos a profundizar un poco más sobre esto en unos slides más adelante. Recuerdo también el pregón pascual, ¿no? Que dice: feliz culpa que nos mereció tan noble y tan gran redentor, ¿no? Esta frase también es muy fuerte y contundente, ¿no? Porque de hecho es por la culpa, o sea, por el pecado original, que merecimos al redentor, ¿no? Si no hubiésemos pecado, no hubiésemos necesitado de ser redimidos, ¿no? Entonces, de esta manera funciona el pecado muchas veces, ¿no? O sea, no es que Dios quiere que pequemos, ¿no? Jamás va a querer que pequemos, porque es una realidad que nos hace daño y le hace daño a Él y rompe la naturaleza, el orden propio de las cosas. Sin embargo, Dios es tan grande que utiliza nuestro pecado para alcanzarnos la redención y al Redentor particularmente, que es Cristo, ¿no? O sea, es por el pecado
que la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? El Hijo, ¿no? Que ya existía desde el principio del tiempo, ¿no? Desde antes del tiempo, mejor dicho, en este eterno presente, en la eternidad de Dios, que ya existía, se encarna por misericordia. Entonces es la culpa la que nos merece al Redentor. Entonces es así de grande es la misericordia de Dios. No, no porque nos merezcamos al Redentor, sino porque Dios quiso pagar nuestras culpas con misericordia, ¿no? Es una realidad irreal, increíble, ¿no? Una frase de Santa Faustina que va relacionado con lo que hablábamos antes también: el amor de Dios es la flor y la misericordia el fruto, ¿no? Entonces coexisten, ¿no? No puede, si sabemos que Dios es amor, entonces Dios tiene que ser misericordioso, ¿no? Porque es el fruto de la flor, ¿no? Es lo más propio de la naturaleza de Dios, ¿no? Y por eso es su más grande atributo. Una realidad para meditar también sobre la historia de Caín y Abel es que, bueno, espero que todos conozcamos la historia de Caín y Abel, ¿no? Que Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, que por un tema de envidia, Caín mata a Abel, ¿no? Si no me equivoco, lo apedrea o le tira una piedra en la cabeza y cae muerto, ¿no? Bueno, pero esta historia luego viene el perdón de Dios, ¿no? Y aquí con el perdón de Dios entendemos de que es más grave desconfiar de la misericordia de Dios que matar al hermano, ¿no? O sea, Dios está dispuesto a perdonar lo que ante los ojos de los hombres es imperdonable, pero no puede, o sea, su misericordia no puede atravesar lo que nosotros no dejamos que atraviese, ¿no? Entonces, desconfiar de su misericordia, pensar de que no somos dignos de la misericordia de Dios, pensar que Dios no podría perdonar eso, es desconfiar de la misericordia de Dios, es desconfiar de que es todopoderoso. Es como si pensásemos que mi pecado es más grande que el poder de Dios. O, o como si pensásemos que más allá de mi pecado, el pecado X es más grande que el amor y la misericordia de Dios, ¿no? Como si Dios estuviese atado a esta realidad, ¿no? Y Dios no podría estar atado a esa realidad porque si no, no sería Dios. Dios es supremo en todas las realidades del universo y la creación y la existencia. Entonces, si es supremo por encima de nuestro pecado, de nuestra maldad, y es capaz de alcanzar luz en la oscuridad más profunda, ¿no? Es capaz de alcanzar el perfume de su amor en la realidad más hedionda y putrefacta del ser humano. Y bueno, algunas parábolas sobre la misericordia, que de hecho son las parábolas de la misericordia, ¿no? Aquellas que conocemos como las parábolas de la misericordia que están en el libro del Evangelio de San Lucas, son estas tres, ¿no? La oveja perdida y encontrada, la dracma perdida y encontrada, y el hijo pródigo, ¿no? Que regresa al padre. Al final de esta reflexión vamos a pasar a hacer una pequeña reflexión, es una lectura del hijo pródigo y una reflexión sobre esto, que bueno, es opcional, ¿no? O sea, la vamos a hacer para aquellos que no han tenido oportunidad de hacerla, pero claro, si es que a alguien le parece que ya el video es demasiado extenso, pueden saltar. Algunos otros textos bíblicos que nos ayudan a meditar sobre la misericordia, bueno, en verdad hay más, de hecho, ¿no? Pero algunos que parecen bastante relevantes en este momento, ¿no? Este es la imagen del cuadro de Rembrandt que hablábamos, en donde de hecho vemos, ¿no? La mano izquierda de Dios tiene estas características varoniles, mientras que la mano derecha tiene características femeninas, ¿no? Bueno, entonces el primer versículo dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Esto es de Romanos 5:20, de San Pablo, ¿no? Y de hecho, bueno, tener esta conciencia de que donde esté el pecado, siempre sobreabunda la gracia, ¿no? O sea, el pecado nunca es el fin del camino, ¿no? Más bien el pecado es el lugar, la oportunidad en la cual podemos alcanzar con mayor cercanía a Dios, ¿no? No porque Dios nos quiere en el pecado, sino porque Dios se compadece mucho más del miserable, ¿no? Y el santo no es, o el santo, digamos, el justo no es tan miserable como el pecador. Entonces, el pecador merece más misericordia que el justo, a pesar de que pareciera injusto o absurdo, ¿no? Pero es razonable, ¿no? Es como dice en el siguiente versículo: no necesitan médico los que están sanos, no necesitan médico los que son justos, no necesitan de misericordia particularmente los que son justos,
sino los que están mal, los que están enfermos. No he venido a llamar a la conversión a justos, sino a pecadores. Porque los justos necesitan seguir convirtiéndose porque nadie llega a la plenitud de esta vía de justicia, de santidad, menos en la tierra, ¿no? Es una vía constante de conversión e incluso quienes alcanzan pues una vida de virtud heroica siguen viviendo esta lucha. Pero en cambio, pues los pecadores son quienes necesitan más de esta conversión, quienes necesitan más ser salvados, ser alcanzados por la gracia, y por lo tanto son aquellos que alcanzan más gracia en el momento de pecado que los justos, ¿no? Una gracia que necesitan más para salvar su alma, además, ¿no? Continuamos con esos textos, ¿no? El siguiente dice, ¿puede acaso una mujer olvidarse de su pequeñuelo, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas se olvidaren, yo no te olvidaría, ¿no? Entonces es este cariño entrañable del Señor, ¿no? Particularmente en este tiempo, pues contemplamos al Padre, pero o sea, en el Antiguo Testamento, ¿no? Contemplamos al Padre, pero en general también a este Dios unitrino, al Señor, a Yahvé, ¿no? Que es así, ¿no? Su amor es perfecta y eternamente fiel, no nos olvida, ¿no? Acá también mencionar que una cosa maravillosa del amor de Dios es de que, o sea, a veces algunos dicen, ¿no? Como que Dios es tan grande que perdona y olvida, ¿no? Y yo diría que más bien lo más grande de Dios es que Dios perdona y no olvida, ¿no? O sea, sigue siendo consciente de la grandeza de nuestros pecados, ¿no? O sea, no olvida el pecado, pero nos ama como si nunca hubiésemos pecado. Eso es lo más sorprendente de su misericordia, ¿no? Que no olvida, que sigue sabiendo en qué pecamos, en qué somos débiles, en qué podemos fallar, ¿no? En qué hemos fallado antes y que eso podría ser que fallemos en el futuro con esas mismas realidades. Pero a pesar de eso, a pesar de nuestra debilidad, de lo poco confiable que somos, nos perdona y confía perfecta y plenamente en nosotros, ¿no? Reconociendo nuestras debilidades, ayudándonos, pero creyendo en que verdaderamente podemos alcanzar aquellas realidades para que las que Él mismo nos ha creado. Dios confía más en nosotros de lo que nosotros confiamos en nosotros mismos. Un siguiente versículo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión, ¿no? Eso está muy alineado con la parábola de la oveja perdida, ¿no? De esta oveja número 100, ¿no? Que quedó perdida, ¿no? Y entender esto, ¿no? Y podemos interpretarlo en la dinámica también de los primeros dos versículos que vimos, ¿no? ¿En qué sentido, no? En el sentido de que, o sea, ¿por qué la misericordia llega particularmente a los pecadores y a los más pecadores, ¿no? Porque los más pecadores tienen por naturaleza, pues, porque habrían cometido, o sea, los más pecadores serían aquellos que viven en una vida de pecado mortal y de repente de gran pecado mortal, de abundante pecado mortal. Entonces son estas personas que cometen pecado mortal quienes están en mayor probabilidad de alcanzar el infierno, ¿no? Por el pecado mortal accedemos al infierno, ¿no? Por un pecado mortal, de hecho, accedemos al infierno. Así de serio es esto, ¿no? Pues si tenemos muchos más pecados mortales es aún peor, ¿no? Estamos rotos en la vida de la gracia, ¿no? Es por eso es que hay mucha mayor alegría en un pecador, un pecador, ¿no? Alguien que comete pecado mortal, que se convierte, que pasa del infierno al purgatorio, que 99 justos que no necesitan conversión, ¿no? Que 99 eh, seres humanos, ¿no? Hombres, mujeres, que viven una vida de relativa justicia, ¿no? Que viven lejos del pecado mortal, que viven, pues, en una vida de pecado venial deliberado, ¿no? Que deberían luchar contra él, ¿no? Que deberíamos luchar contra este pecado venial deliberado, que viven una vida de virtud mayor o menor, o que viven una vida de virtud heroica incluso, que no necesitan conversión, o sea, porque son ya como tierras conquistadas, ¿no? Como tierras conquistadas por Dios, por la gracia de Dios, donde Dios en gran medida ya reina, ¿no? No perfectamente, porque eso se alcanzará en el cielo, y no perfectamente porque también hay pues, de hecho que quien vive una virtud heroica vive mucho mayor virtud que quien permite el pecado venial deliberado en su vida, ¿no? Entonces, todos necesitan conversión, pero particularmente la necesitan aquellos que están en peligro de caer
en la eternidad del infierno. Como dice San Pablo, también todo coopera para bien de los que aman a Dios. No todo, así dice, no todo. Eso quiere decir también aquellas realidades injustas, ¿no? Que son dolorosas, ¿no? Porque Dios nos ha dado, pues, la libertad, ¿no? Y Dios permite realidades, digamos, o sea, hay una voluntad explícita de Dios. Por ejemplo, Dios nos bendice. Esa es una realidad explícita de Dios, ¿no? Dios quiere que estemos benditos, ¿no? Benditos por su nombre, por su gracia, por su palabra. Em, pero hay una voluntad pasiva, digamos, de Dios, que está en el permitir la libertad del ser humano. Entonces, por ejemplo, cuando yo salgo a la calle, ¿no? Y viene otro ser humano y me roba, ¿no? Me golpea y me roba, ¿no? Esto es una voluntad pasiva de Dios en el sentido de que no es lo que Dios quiere, porque Dios no nos creó para vivir en pecado ni en maldad, ¿no? Sin embargo, Dios lo permite, ¿no? Dios permite la libertad del resto de seres humanos que obran con maldad, ¿no? Porque hizo este pacto, ¿no? Este pacto de darnos verdadera libertad para que nosotros alcancemos verdadero amor, que claro que podemos utilizar la libertad para causar también verdadero daño. Esta no es la voluntad de Dios, sin embargo la permite porque incluso de aquellas realidades negativas que vivimos, Dios puede sacar algo bueno. Y también es pues parte del compromiso natural de Dios para que la libertad sea real, ¿no? No podría darnos libertad para amar, pero no para pecar, no sería muy real, ¿no? Si bien nos sostiene con la gracia, también nosotros tenemos que acogernos a esta gracia para que dé fruto en nuestra vida. Y así como todo coopera pues para bien de aquellos que aman a Dios o que Dios ama, también los pecados, ¿no? Como dice San Agustín, que agrega a esta frase, ¿no? Eso quiere decir que si bien Dios no desea mi pecado, ¿no? Dios no se complace en mi pecado, también se utiliza en mi pecado para alcanzarme su misericordia, ¿no? Es por eso que nosotros, o sea, cuando seamos más pecadores, cuando fallimos por vez número 100 en algo, cuando en general, ¿no? Cuando nos sintamos miserables, Señor, volví a fallar, Señor, fracasé, Señor, perdí esto, es el mejor momento para ir hacia Dios y acceder a su misericordia, ¿no? Porque Dios no se fija tanto en las manchas del pecado en nosotros como en nosotros, ¿no? De hecho, es por eso que quiere acogernos, porque necesitamos más de Él. Entonces, tener esta conciencia de que nunca estaremos suficientemente manchados, hediondos, oscuros o sumidos en la oscuridad como para que Dios no nos reciba, sino que mientras más profundo estemos en este barro, con mayor deseo Dios nos querrá acoger, ¿no? Porque no mira el barro, la suciedad con la que estamos cubiertos, sino a la persona que está debajo de esta suciedad, que siempre es la misma, ¿no? Que siempre es creación de Dios, que siempre somos, ¿no? Los amados de Dios. Contar brevemente una experiencia de la misericordia en la vida de Santa Faustina Kowalska. De hecho, hay muchas, ¿no? En el diario de Santa Faustina. Pero bueno, comentar esta particularmente porque es muy bonita, ¿no? Santa Faustina con pureza le había entregado a Jesús todo lo que ella tenía, ¿no? Su alma, su cuerpo, su intelecto, su voluntad, ¿no? De una forma, todo su ser. Y en este contexto Jesús le dijo: hija mía, aún no me has ofrecido aquello que es efectivamente tuyo. Ella le responde: ¿qué es, mi Señor, para entregártelo inmediatamente? Y Jesús le responde: tu miseria, ¿no? Y es muy fuerte, ¿no? Muy profundo esto que dice, porque de hecho, de alguna forma, todo lo que tenemos es don de Dios, ¿no? Y la libertad es un don de Dios. Y en nuestras fortalezas también, si bien tienen un grado en el cual son nuestras, resalta el hecho que están sostenidas por la gracia, porque si Dios nos sostiene, la vida se derrumba, ¿no? Si Dios nos sostiene nuestra vida, también se derrumba y morimos, ¿no? Dios permite que vivamos. Sin embargo, nuestra miseria es una cosa que es muy nuestra, ¿no? Nuestro pecado es muy nuestro porque en el pecado en sí no habita Dios, ¿no? O sea, alrededor del pecado, ¿no? El pecado es oportunidad para la gracia de Dios, para la misericordia de Dios, sí, pero el pecado en sí, ¿no? La oscuridad, la maldad, no es un lugar en donde habita el bien. Entonces es pues este lugar en el cual no está Dios de alguna forma, ¿no? Y es algo muy nuestro, y es aquello que también verdaderamente podemos entregar a Dios y que Dios quiere, ¿no? Dios quiere que le demos nuestra miseria, Dios quiere que le demos nuestros pecados,
para convertirlos, ¿no? Y solo dándoselos, Él nos podrá convertir, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos esta resistencia también aparentemente santa de Señor, te quiero dar todo lo bueno, pero no lo malo, porque lo malo es malo, ¿no? ¿Por qué querrías lo malo? Pero Dios quiere justo eso malo, ¿no? Quiere lo más oscuro de nosotros para convertirlo, ¿no? O sea, darnos por completo implica también darle nuestras miserias, nuestros pecados, nuestra suciedad interior. Meditar, pues, para ya ir cerrando sobre algunas realidades de la justicia de Dios, en cuanto a esta confusión que a veces hay en la divina misericordia, de cómo el mal coexiste con el bien aparentemente, ¿no? En primer lugar, decir que el pecado juzga por sí mismo al pecador, ¿no? Normalmente echamos la culpa a Cristo o a Dios, ¿no? O podemos echar la culpa a Dios de que es justo, ¿no? De que Él nos juzga, ¿no? De que hay unas reglas por las cuales tenemos que vivir y que esto es injusto, ¿no? Pero más que ser Dios quien nos juzga, ¿no? Nos juzga el pecado en sí, ¿no? Porque es el pecado quien destruye. O sea, Dios podría no haber escrito nada y la realidad del mal en el mundo sería la misma, ¿no? Así de oscuro es. Más bien hay que agradecer de que Dios nos haya dado un camino de vida para poder convertirnos, ¿no? Es el pecado en sí mismo el que juzga al pecador, es la ley en sí misma quien juzga al pecador, ¿no? O sea, mm, podría no existir la ley y el pecado seguiría trayendo consecuencias negativas al mundo. La infidelidad genera dolor, la mentira también genera dolor, la traición genera dolor, la muerte, el asesinato, la guerra genera dolor, el robo genera dolor. Entonces, el pecado juzga en sí mismo al pecador, no Dios, ¿no? O sea, Dios l- sopesa y juzga también porque es capaz de hacerlo, porque es el único capaz de hacerlo, pero ya el pecado nos ha juzgado en sí mismo. Hay que entender también que hay, o sea, para alcanzar el premio hay un costo en el mérito, ¿no? Aquí hablando también de la realidad del cielo, el purgatorio y el infierno, que justo comenzaremos a ver en la siguiente sesión. O sea, entender que estas realidades, porque nosotros normalmente queremos el premio sin asumir el costo, ¿no? Entonces queremos llegar al cielo y vivir una vida de libertinaje, ¿no? O no sé, no tener todos los beneficios del matrimonio y no ser fieles, o no sé, ¿no? De alcanzar las realidades de ser sacerdote o religioso, pero no vivir una vida de celibato y así. Entonces, siempre queremos como que lo más fácil y lo más barato y lo menos costoso, ¿no? Pero eso no es así, o sea, eso no existe, ¿no? Todo en la vida tiene un costo, ¿no? Y es normal, ¿no? O sea, no nos quejamos cuando vamos a un supermercado y nos cobran por la comida que compramos, ¿no? Porque es lógico. Alguien lo sacó y alguien merece, pues, ser retribuido porque extrajo ese bien y lo transformó, lo produjo, ¿no? Igual con la educación también la pagamos, ¿no? Ya sea, dependiendo del país, ¿no? Ya sea con nuestros tributos, ¿no? Con nuestros impuestos o de una forma explícita. Pero hay un costo real en todo lo bueno que alcanzamos, ¿no? Entonces esto es bueno también entenderlo porque es parte de una justicia retributiva de Dios, ¿no? Es propio de dar a cada quien lo que merece. Y aquí entramos en ese tema también, ¿no? Dar lo que es debido a quien lo solicita, ¿no? Eh, de hecho, la justicia de Dios, la misericordia de Dios trasciende y coexiste con la justicia, porque dar a cada quien lo que solicita implicaría, pues, en verdad que Dios nos hubiese abandonado, en verdad, ¿no? O sea, que Dios no hubiese traído a Cristo, que Cristo no se hubiese voluntariamente entregado por nosotros, hubiésemos tenido lo que merecíamos, que es, pues, a causa del pecado, una vida sin Dios, ¿no? El infierno, o de repente, en el mejor de los casos, para los más justos, el seno de Abraham, ¿no? Esta especie de limbo que hay en el infierno donde no está Dios, pero tampoco se sufre en la medida en la que en el infierno se sufre. Pero no, ¿no? O sea, Dios nos ha alcanzado a Cristo, ¿no? Entonces, nos ha dado más de lo que es justo. Ahí está su misericordia. Y este dar lo que es debido a quien lo solicita también implica, pues, dar misericordia a quien quiere la misericordia, a quien se acerca humildemente a ella. El mal no puede coexistir con el bien supremo, ¿no? Es por eso que también existe el infierno, que existe el mal en donde aparentemente
no está Dios, pero sí está Dios, ¿no? Digamos, en cuanto a que sostiene a los justos, ¿no? Entonces, aquellos que eligen el camino del mal, no pueden, es igual, ¿no? O sea, aquel que elige el premio de Satanás, no puede exigir el premio de Dios, ¿no? Y hay que reconocer que el premio del demonio, de Satanás, de las complacencias del mundo, no es un premio que dura, ¿no? Incluso aunque durase toda la vida, que nunca dura toda la vida, pero digamos que durase toda la vida, porque no dura toda la vida, porque además el demonio se complace en destruir nuestra vida, ¿no? Entonces nos da, ¿no? Hace que crezca, crezca, crezca y luego que caiga, ¿no? Y en esto también se complace, se ríe. En cambio, el bien supremo, ¿no? Dura para siempre, es eterno en el cielo, ¿no? Y la condenación eterna también es para siempre. Entonces, estas realidades, el infierno no coexiste con el cielo, ¿no? Igual de la misma forma, en la tierra no coexiste el bien con el mal. Y es Jesucristo, pues, la imagen de la misericordia del Padre, ¿no? Es en Cristo en donde se hace la justicia de Dios también, ¿no? Porque Él asume la totalidad de nuestros pecados, ¿no? Particularmente en el momento en el cual es presentado por Pilatos y dice, Ecce homo, ¿no? Este es el hombre, ¿no? Y está este ser humano que es Cristo, que está desfigurado, ¿no? Que no se le reconocía como un ser humano, sino como una especie de cosa sangrante destruida, ¿no? Así, suena horrible, pero es así. Eh, esto, o sea, este ser humano deforme, ese es el hombre, ¿no? Ese es el hombre lleno del pecado, y a quien le ha caído la justicia de Dios plenamente, ¿no? Quien ha asumido toda la justicia y todo el pecado a pesar de ser el inocente. Y ahí está la misericordia de Dios, ¿no? Es en Él en quien se cumple la justicia del Padre. Entonces, y ahora sí, para cerrar, antes de pasar al punto de la parábola, quienes quieran pues continuar viendo el video, algunos consejos para abrirse a la misericordia de Dios, ¿no? El primer consejo es abandonarse en confianza, ¿no? La misericordia implica confianza. De hecho, es interesante porque la Divina Misericordia tiene una frase común que es Jesús en ti confío. Y el Sagrado Corazón de Jesús tiene una frase común que es Sagrado Corazón de Jesús en ti confío. Entonces, si hay un tributo grande que podemos hacer a Dios, es entregarle nuestra confianza, ¿no? Mientras mayor sea la confianza, mejor, mientras más entregada, mientras más pura, etcétera, etcétera. Abandonarse en confianza, ¿no? Sobre todo en la prueba, ¿no? Porque es fácil abandonarme en confianza cuando tengo todo, pero cuando pierdo algo, ahí también tengo que ejercer, pues, confianza. Y también asumir las consecuencias de esta confianza, porque si yo confío en Dios, entonces también debería confiar en su palabra, debería confiar en su ley y vivir la ley y así sucesivamente. Porque la fe tiene pues una consecuencia, que es vivir la fe, ¿no? No puedo, es como que diga que amo a alguien y en la práctica no la cuido, no velo por ella, no estoy atento a ella, entonces no la amo, ¿no? O sea, eso sería una palabra, pero no es una realidad. A bajarse con humildad para reconocer nuestras miserias, ¿no? Sobre todo para poder hacer una buena confesión, para poder también contemplar, pues, como somos nada si Dios deja de sostenernos con su gracia, ¿no? Algunos habrán tenido esta experiencia, es bastante fuerte. Ver cómo cuando Dios deja de sostenernos con su gracia, en verdad, como que todos nuestros desórdenes nos invaden y de la nada nos damos cuenta de que si no tuviéramos a Dios, pues no podríamos vivir una vida de gracia. Entonces, a bajarnos con humildad, reconocer nuestras miserias, nuestras faltas. Si hay alguien frente a quien nos podemos abrir del todo, ¿no? Un lugar seguro en el cual podemos abrir todas nuestras miserias es frente a Dios. Ahí podemos reconocer que somos miserables, desordenados, impacientes, poco limpios, pecadores, lujuriosos, perezosos, iracundos, envidiosos, ¿no? Todos los pecados que vimos la vez pasada. Contemplar con gran espíritu de gratitud todo lo que Dios provee, ¿no? Porque también solo quien es verdaderamente agradecido, creo que esto ya lo hemos comentado antes, puede pues acoger la totalidad del amor de Dios. Mientras más agradecidos somos, más felices seremos. Es así, ¿no? Porque para reconocer la totalidad del amor de Dios, hay que pues, o sea, abajarnos y agradecer todo, ¿no? O sea, contemplar todo. Mira cómo Dios me da todo esto y yo le doy tan poco. Mira cómo Dios me da todo esto a pesar de que yo peco y así, ¿no?
Entonces, contemplar con un espíritu de gran gratitud y humildad. Perdonar al otro con la misericordia con la que deseamos ser perdonados, ¿no? Esto es probablemente una de las cosas más complejas que hay. Pero si nosotros queremos total misericordia, entonces también tendríamos que dar total misericordia, ¿no? En la práctica, y más que sentimentalmente, ¿no? Porque sentimentalmente podríamos tener una resistencia que también hay que pedir que Dios sane, pero en la práctica es donde se debe dar sobre todo este perdón, ¿no? Decirlo, expresar también de repente de que no lo siento, pero que lo quiero dar y que pido a Dios, pues, de que me dé también el perdón sensiblemente, ¿no? Dejarnos amar por Dios, dejarnos ser sostenidos en sus brazos, como esta pequeña oveja, ¿no? Que está en los brazos de Jesús, ¿no? O sea, esto es lo principal, de hecho, ¿no? O sea, de las cosas más complejas que hay, de hecho, más que amar a Dios, es dejarse amar por Él, ¿no? O sea, dejarnos amar por Él de verdad, ¿no? Sí, de verdad, de verdad, de verdad. Dejarnos ser sostenidos en sus brazos, para eso sirve mucho contemplar ser sostenido en sus brazos, ¿no? O sea, imaginarlo, ¿no? Esto es una técnica una metodología de oración ignaciana que se llama composición del lugar, que luego veremos más adelante, pero este es dejarnos sostenidos, o sea, imaginarnos en los brazos de Dios, ¿no? Esto es muy provechoso también. Y acogernos a nuestra Madre Misericordia, la Virgen María, ¿no? Que si alguien ha sido misericordiada, como dice el Papa Francisco, ¿no? Es María, ¿no? Y ella lo reconoce y se nota en el Magníficat, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor. O sea, es una respuesta a las grandes misericordias que han llegado a ella, ¿no? Que es o sea, en quien se ha contemplado la humillación de la esclava, ¿no? Y también acogernos en aquel quien custodió en sus brazos a la misericordia viva, ¿no? Que es pues San José, ¿no? Él también, de hecho no lo conocemos como Padre de la Misericordia, pero si alguien nos puede enseñar el camino hacia María y hacia Jesús, es San José. Entonces hasta aquí llegamos con el tema, ¿no? Para aquellos que no hayan leído la parábola del Hijo Pródigo, vamos a leerla aquí y hacer una pequeña reflexión, ¿no? Pero bueno, quien desee puede quedarse hasta aquí porque estoy seguro que ya el video se va a hacer demasiado largo. Entonces, comencemos con la lectura de la parábola del Hijo Pródigo. Dice así. Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos, dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Mucha hambre, dice también otros textos. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esta región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra ti, contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su hermano a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y aquí continúa la parábola. Antes de continuar con la parábola, quería mencionar de que en la parte de abajo del video vamos a dejar el link de otro video de YouTube que es lo que, o sea, es un video que se conoce como la versión moderna del Hijo Pródigo, ¿no? Es muy, muy bueno y muy bonito. Dura como 6 7 minutos. Es un video, no habla de nada, o sea, es un video, tiene una música, las imágenes hablan por sí mismas, pero es muy bueno. Se los recomiendo que es una gran imagen para comprender la misericordia de Dios. Continuamos con la parábola. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver ya cerca de la casa oyó la música y los coros que acompañaban la danza y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió, tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar al ternero engordado porque lo había recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él respondió,
Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto después de haber gastado sus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Aquí podemos entender además de que estaba muerto espiritualmente, eso quiere decir que era digno del infierno y ha vuelto a la vida porque ha regresado a la casa del Padre, ¿no? Que es algo que entendemos de manera espiritual por medio del sacramento de la reconciliación, de la confesión, ¿no? Retorna a la vida de gracia. Entonces, algunas reflexiones sobre la parábola ya para terminar esto. Eh, Primero, el ejercicio de libertad desordenada que hace el hijo pródigo a costa del abandono del padre, ¿no? O sea, él exige toda su herencia de forma premeditada, o sea, porque lo normal, pues, o sea, si es que hay una herencia, ¿no? La herencia llega después de la muerte de los padres. Pero en este caso el hijo exigió su herencia sin importar, pues, si su padre seguía vivo, ¿no? Entonces el padre en su bondad dio la herencia, pero pues el hijo en este ejercicio de querer tener o sea, la libertad como él quería, cuando él quería, atropella al padre, ¿no? Atropella al padre y lo abandona, ¿no? Entonces, y reflexionar también frente a nosotros, ¿no? Como nosotros también somos a veces así, en el sentido de que queremos tanto nuestra libertad que nos deja de importar la enseñanza de Dios y el acompañarlo a Él, ¿no? El acompañarlo a Él en la oración, en la Santa Misa, en esta comunicación constante y en este recogimiento interior. Punto 2, el dolor del padre mientras el hijo se aleja en el horizonte, ¿no? De hecho, esto no se comenta en la parábola, pero es una realidad que podríamos contemplar, ¿no? O sea, cómo el hijo se aleja en su egoísmo, pensando en todas aquellas realidades que va a poder gozar, ¿no? Y en todos los bienes que va a poder malgastar, en este hijo varón, ¿no? Desordenado interiormente, en todas las mujeres que podrá conocer, en todos los bienes que podrá gozar de la vida, mientras que el padre ve cómo se aleja con dolor, primero porque pierde al hijo, ¿no? Porque se aleja, y segundo porque lo pierde ante una vida de pecado, ¿no? Una vida de desorden, que no es lo que el padre quiere para el hijo, porque sabe de que esa vida no traerá felicidad, abundancia, ni plenitud, ni constancia, ¿no? Porque se acaban los bienes. Contemplar en punto 3 como estos grandes placeres, ¿no? Que disfruta el hijo, o aparentes placeres, llevan al final a una gran pobreza, ¿no? Y no solo la gran pobreza de haber perdido todo materialmente, sino la gran pobreza de haber perdido al padre, ¿no? Y como en ese momento recién el hijo entiende, ¿no? Mira qué bueno era lo que tenía en casa de mi padre, ¿no? Mira cómo he abandonado esto por una realidad temporal y que al final estoy sumido en pobreza, ¿no? O sea, que no me siento más completo que antes, ¿no? De hecho, he perdido todo esto. Eh, Ese como punto 3. Punto 4, la gran soledad que queda al alejarse de la casa del padre, ¿no? Este hijo ya está atendiendo a los cerdos, ¿no? Cómo se siente solo, cómo tiene hambre y ni siquiera le dan la comida de los cerdos, que además el cerdo en la cultura judía es un animal impuro, ¿no? Entonces es el impuro con los animales impuros que ni siquiera merece la comida de los animales impuros, porque no tiene nada ni nadie quien lo resguarde, ¿no? Bueno, al menos tiene ese trabajo, ¿no? En cuidando a los cerdos, pues que lo ayuda en algo, ¿no? A mantenerse vivo. Em, que también es pues una misericordia de Dios, ¿no? En ese sentido. Entonces cae en esta gran soledad que lo ayuda pues a recapacitar y decir, mira lo que he hecho, ¿no? Y cómo reconoce también en el siguiente punto que el menor de los jornaleros es ahora mayor que el hijo, ¿no? Porque él sigue siendo hijo, verdaderamente. Sin embargo, el menor de los jornaleros en la casa del padre es mayor, ¿no? Disfruta más, a pesar de que no son hijos, ¿no? O sea, aquellos que son siervos y no hijos, disfrutan más de aquel hijo que vive la vida de pecado, que se ha alejado de la casa del padre. Y ahí recapacita y dice, pucha, estoy desperdiciando mi vida. Entonces regresa a la casa del padre y en este encuentro, ¿no? En esta distancia, como el padre lo ve en la distancia y corre hacia él, a su encuentro, y si lo ve y corre hacia él es porque lo estaba esperando, ¿no? Porque todos los días de su vida lo estuvo esperando. Entonces el deseo del padre por el hijo
que supera en creces el deseo del hijo por el padre, porque el hijo regresa no solo por el padre, ¿no? Sino porque pierde todo. Y se da cuenta pues de que en casa tenía a su padre y también tenía bienes, ¿no? Tenía un cuidado, tenía el cuidado del padre, ¿no? Porque al final los bienes vienen del cuidado del padre. Entonces el hijo desea al padre, pero el padre desea mucho más al hijo, ¿no? ¿Con qué deseo lo desea, ¿no? Es un deseo insuperable, inimaginable, ¿no? Es con este deseo con el que Dios nos desea siempre, y particularmente cuando nos hemos alejado de Él. El padre que además no se da poco, sino por entero, ¿no? O sea, el padre no sabe amar a medias, no es como que dice, ah, ya te perdono, no, o sea, se da todo, ¿no? Da una fiesta, matan al ternero gordo, ponen música, o sea, es una fiesta toda, ¿no? Porque el padre no sabe amar así, a medias, humanamente, a pocos no tiene miedo de amar, no da pasos de bebé al amar. El padre ama con toda la fuerza, así, con la misma fuerza con la que creó el universo, con la misma fuerza nos ama, ¿no? Con toda esta fuerza. Y por último, contemplar la vida triste del otro hermano, ¿no? Que vive con el padre más por obligación que por amor, ¿no? Y de hecho no disfruta de los bienes de la casa del padre, no porque el padre no se los dé, porque el padre dice, todo lo mío es tuyo, sino porque vive en esta relación de obligación, ¿no? Porque es incapaz de pedirle al padre un ternero para sus amigos, porque siente que vive en una relación de obligación, porque no disfruta del todo de los bienes de la casa del padre. Entonces, a veces nosotros no somos, o sea, nosotros en nuestro pecado somos como el hijo pródigo, pero a veces cuando vivimos una vida de justicia tampoco vivimos una verdadera intimidad con Dios, ¿no? Y como no vivimos una verdadera intimidad con Dios, entonces vivimos tristemente nuestra vida de gracia. Entonces, reconocer también pues de que estamos en la casa del Padre y todo lo del Padre es nuestro. Y todas las bendiciones que nos vienen con el Padre también vienen pues con Él, ¿no? O sea, todo, todo, ¿no? Entonces, alegrarnos de la posibilidad de estar ahí con Él y gozar de su misericordia y de su amor y de su abrazo y su acogida de Padre, ¿no? Eh, con esta contemplación de que Él es nuestro creador. Entonces, bueno, y ahora sí, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que haya sido de mucho fruto para ustedes. Y el día de mañana comenzamos con el tema de los novísimos, ¿no? Con el tema de la vida futura, de la vida eterna, en donde contemplaremos el cielo, el purgatorio y el infierno, en 3 sesiones separadas, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho.